Buenas tardes. ¿Qué te pasa, horrible? Buenas tardes y sean bienvenidos a TV Informativo, donde les mostramos algo que hará menos patéticas sus vidas. Hoy les hablaremos del M19, donde veremos entrevistas hechas por Brandon, el Papa Informativo. Y veremos detalles sobre estos paramilitares con Sebastián, el liliputiense. Y al final veremos a Cristian, el megamente, aclarándonos todo lo informado. Vamos con el liliputiense. Explicar el movimiento 19, su ideología, sus actos vandálicos y pues daremos respuesta a la duda si la ideología del M19 es buena o no, ya que esta es una opinión que ha dividido a Colombia entera. Bueno, para empezar hay que remontarnos a sus inicios, como todo en la vida, ¿no? M19 o Movimiento 19 de Abril, nombre muy original por cierto, surgió el 19 de abril de 1970 por inconformidad del pueblo ante el fraude electoral de Gustavo Rojas Pinilla, el único bobito que se dejó pillar. Bueno, ese día que pues todos los obreros estaban desde como inconformes, tomaron el municipio de Zipacón. Y pues esta guerrilla es conocida por ser político-militar, antioligarca, antiimperialista y muchos antis más. Bueno, ellos son conocidos por sus actos vandálicos como tomar la espada de Bolívar y pues hacer que volvieran o sea, ellos creían que volvería a la guerra la espada de Bolívar. Nadie sabe por qué, pero así lo hicieron. Mataron al líder magistral José Raquel Mercado el 19 de abril, como no podía faltar, de 1976. Esta guerrilla triunfó mucho porque pues es la primera guerrilla urbana, o sea que se diferencia de las demás porque esta está en la ciudad. Ellos también tomaron en 1985 el Palacio de Justicia. Acto que pues es uno de los que más marcó a Colombia. Este básicamente fue como porque pues ha dejado muy intrigado a Colombia y pues muy marcado, ya que todo el mundo se acuerda de ese momento. Ahí fue donde el presidente mandó a sus fuerzas de la policía y del ejército, pues a que destruyeran pues al M19, ¿no? Y pues esto ha dejado muy intrigado a muchas personas, ya que hubo mucha contrariedad en sus opiniones. Bueno, una de las preguntas más que se han hecho es, ¿por qué un día antes de que ocurriera esta toma se quitó toda la seguridad del Palacio de Justicia? ¿Por qué ignoraron al senador que estaba pidiendo que haya cese al fuego y pues por culpa de esto hubieron muchos muertos, más de 99? Entre ellos civiles, gente desaparecida, senadores. Nadie lo podrá responder. Bueno, ahora hay que ver si la ideología del M19 pues es aceptada. Primero que todo, ellos tienen una ideología socialista, o sea que quieren repartir los recursos del país a los obreros y no quiere que ningún recurso salga o entre al país. Algo parecido como a nuestra buena amiga y vecina Venezuela. Así como Cristo multiplicó los penes. Estamos mirando, Maduro. Bueno, aquí básicamente no está bien, pero su ideología tampoco está del todo mal, ya que ellos están inconformes porque, digamos, un político podría robarse millones y millones de pesos y cuando lo descubrían se podía ir a la cárcel y pues la plata se perdía, se quedaba en la familia o en la cuenta de él. Esto está en desacuerdo el M19. Entonces, pues, para nosotros no estamos de acuerdo con su ideología, pero tampoco totalmente, ya que por lo que le acabamos de explicar. Entonces yo diría que es como un pro y un contra. Así que técnicamente no estaría bien. Vamos contigo, Papa Informativo. Muchas gracias. Ahora iremos con las entrevistas con Brandon,
en el Papa Informativo. ¡Vamos allá! La persona acá presente, Josefina, nos va a contar cómo o quién fundó el movimiento del M19. El movimiento M19 traduce el movimiento del 19 de abril de 1970. Lo fundaron, estuvo conformado por miembros del partido político de la ANAPO, Alianza Nacional Popular, al cual pertenecía el general Rojas Pinilla. Fueron unos universitarios, entre los cuales estaba presente Jaime Bate Bancayón, Carlos Toledo, que fueron sus principales ideólogos, en ayuda con representantes del movimiento de las FARC. Este movimiento se dio a raíz del supuesto fraude electoral en el cual Misael Pastrana Borrero le gana las elecciones presidenciales al general Rojas Pinilla. Bueno, otra pregunta sería, ¿cómo desapareció este movimiento? El movimiento M19 desapareció porque realmente estaban casi extintos y ellos encontraron en el diálogo una oportunidad para convertirse en un partido político. Durante el gobierno de Virgilio Barco firmaron la paz, se desmovilizaron y se convirtieron en un partido político. Se convirtieron en un partido político con el mismo nombre de M19, el cual ya no existe, pero se adhirieron a partidos como el Polo Democrático, Alianza Verde, partidos de izquierda. De esto ya hace 27 años, su desmovilización, pero aún podemos encontrar representantes como en la vida política como Gustavo Petro y Navarro Wolf. Bueno, nos encontramos con la segunda persona, que es Rodrigo Vela, que nos va a explicar qué necesidad existió para que existiera este poder político que es el M19. Bueno, a raíz de la situación que se presentó en las elecciones de 1970, en la que se supone, se cree que perdió las elecciones el general Rojas Pinilla y ganó Pastrana por un fraude electoral. Este movimiento, en protesta a esta situación, decidió que iban a crear un movimiento para tratar de implantar en Colombia un socialismo demócrata. Iniciaron como un movimiento político y después se dieron cuenta que no era tan fácil llegar al poder y entraron al uso de las armas. Básicamente esa fue la necesidad que vieron los miembros de este movimiento. Bueno, ¿y qué opinas sobre este movimiento? Bueno, ese fue un movimiento que fue uno más de izquierda. En ese momento ya existían unas guerrillas muy fuertes en Colombia, implantadas, tratando de tomarse el poder por las armas e implantar el comunismo, por diferentes vertientes que venían del exterior, unas de Cuba, otras de Rusia. Y como fueron las FARC, un movimiento muy fuerte, guerrillero, el ELN, el EPL, ya estaba Colombia minada de estos miembros guerrilleros de izquierda. Entonces surgió este movimiento un poco más tirando hacia la política, pero se dieron cuenta y terminaron también metiéndose en el uso de las armas y entraron dando golpes de opinión bastante fuertes, que eso fue lo que los hizo conocer y hacer que cayeran más, digamos que bien dentro del pueblo que también está inconforme con la situación política del país. El primer movimiento que hicieron fue precisamente hurtar la espada de Simón Bolívar, que era el símbolo nacional. Eso enseguida los hizo llegar a la opinión pública como un miembro, como un grupo político ya alzado en armas. Después secuestraron personajes
muy conocidos. Está Mercado, un sindicalista muy conocido en el país, que terminaron asesinándolo. Otros movimientos que hicieron fue tomarse la embajada de la República Dominicana, donde pues ahí sí se lanzaron al estrellato de la opinión pública, haciéndose conocidos como un grupo fuerte hasta ese momento. Cometieron algunos errores, como fue meterse con la mafia. Le secuestraron por allá a una señora, a los mafiosos. Estos crearon otro movimiento en contra del M-19 que lo llamaron Muerte a Secuestradores. Y ahí comenzaron a eliminar paulatinamente a miembros de esta organización. Muchos fueron también metidos a la cárcel, que después en un intento por hacer la paz por parte de Virgilio Barco, los sacó nuevamente de la cárcel y ahí cogieron algo de aire, pero el grupo ya iba de caída. Dio muchos golpes buenos hacia la opinión pública, fuertes por supuesto de bandidos, porque eso es lo que cuando se alzan en armas en eso se convierten, pero sí dieron su opinión. Y los que quedaron después de un golpe que todavía le duele al país, que fue la toma del Palacio de Justicia, pero que fue nuevamente tomado por las armas por parte del Ejército Nacional, ahí falleció mucha gente, tanto de miembros del M-19 como de la rama de la justicia, los magistrados. Esto también los debilitó, aunque los hizo conocer más todavía, porque fue un golpe muy fuerte al Estado, lo menguó bastante. Entonces encontraron una oportunidad después con la siguiente presidencia para aprovechar y lanzarse a la política. Tanto es que en este momento se encuentran miembros de ese partido regados por diferentes partidos de izquierda, pero en altos cargos del poder político. Gracias, Brandon. Ahora, Megamente nos resumirá todo lo visto anteriormente. Vamos. En conclusión, el contexto en el que surgió el M-19 permitió evidenciar las complejidades políticas y sociales, económicas que se vivieron en el país durante la década del 70 y de los 80, las cuales se comprenden a partir de 1. La implementación de las políticas liberales que impactaron negativamente a los sectores sociales más vulnerables de la población. 2. El profundo descontento ciudadano que se produjo en grandes movilizaciones populares y diversas formas de organización civil o armada. 3. La acción represiva estatal que respaldó la consolidación de las económicas ilegales del contrabando y del narcotráfico, invisibilizó la consecuente corrupción del sistema político colombiano y dio vía libre a la acción de las fuerzas oscuras paraestatales encargadas de desaparecer, asesinar y torturar a los dirigentes y militares de la oposición, al tiempo que paradójicamente posibilitaba escenarios de diálogo con la guerrilla en la búsqueda de paz.